Si eres tan listo, entonces traduce estos informes de la basura. El CEO se rió del basurero. Pero entonces, Rodrigo Villalobos nunca imaginó que su arrogancia sería puesta a prueba de forma tan humillante en una mañana cualquiera de martes. El empresario de 45 años siempre trató a sus empleados como piezas desechables, especialmente a aquellos que consideraba menos importantes en su empresa de importación y exportación en la zona de Reforma en la Ciudad de México. Fue cuando vio a Mateo Guerrero, el joven de 28 años que trabajaba en la limpieza, organizando cuidadosamente los papeles que habían caído del bote de basura del 10º piso. Rodrigo sostenía un puñado de informes arrugados que había tirado minutos antes, documentos en mandarín que llegaron por error de un proveedor chino. «Oye, tú», gritó Rodrigo, llamando la atención de Mateo. «Si eres tan listo como andas diciendo por ahí, entonces traduce estos informes de la basura». El CEO soltó una carcajada fuerte, tirando los papeles a los pies del muchacho de camisa beige que trabajaba silenciosamente. Mateo dejó lo que estaba haciendo y miró al ejecutivo con calma. Su expresión no mostraba ira ni humillación, solo una serenidad que irritó aún más a Rodrigo. «¿Estás seguro de que quiere que yo traduzca esto?», preguntó Mateo, agachándose para recoger los documentos arrugados. «Claro que estoy seguro. Va a ser divertido verte intentar fingir que entiendes algo», respondió Rodrigo, cruzando los brazos y sonriendo con burla. Mateo tomó los papeles con calma, alisó algunos dobleces y comenzó a leer en voz baja. Después de unos segundos, levantó la mirada y empezó a hablar en español, traduciendo fluidamente del mandarín. «Aquí dice que la empresa industrial Guangzhou está proponiendo una reducción del 30% en los precios de los componentes electrónicos, pero con una condición específica sobre exclusividad de distribución en México por 5 años. La sonrisa de Rodrigo comenzó a desaparecer lentamente. Se acercó, tratando de ver mejor los documentos. Tú te estás inventando esto», balbuceó, pero su voz ya no tenía la misma confianza. Mateo siguió leyendo, ahora con más detalles sobre números y estrategias que hicieron palidecer al CEO. Aquellos documentos contenían información que solo la directiva de la empresa conocía. ¿Cómo un simple empleado de limpieza sabía sobre esto? El documento también menciona que están al tanto de las dificultades financieras de nuestra empresa en el último trimestre. Continuó Mateo, sin apartar la vista del papel. Y proponen un sistema de pago diferenciado. Rodrigo intentó arrancar los papeles de las manos de Mateo, pero el muchacho ya había memorizado gran parte del contenido. La secretaria ejecutiva, doña Beatriz, de 58 años, que observaba todo desde la puerta de la oficina, se puso pálida al reconocer a aquel joven. «Señor Rodrigo», dijo Beatriz con voz temblorosa, «este es el muchacho que vino aquí durante meses intentando entregar currículos. Usted mandó a los guardias que no lo dejaran subir. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». Mateo miró a Beatriz con una sonrisa amable y asintió con la cabeza, como saludándola. Luego volvió su atención a Rodrigo, que ahora estaba visiblemente nervioso. «Señor Villalobos, hablo 7 idiomas con fluidez», dijo Mateo, organizando los papeles con cuidado. «Tengo una maestría en Administración Internacional por la Universidad Nacional Autónoma de México y una especialización en Comercio Exterior». «Eso es imposible», murmuró Rodrigo, pero su voz salió más como un susurro que como una afirmación. «Vine de Venezuela hace 3 años. Allá era profesor universitario y consultor en negocios internacionales. Cuando llegué a México, no pude validar mi título rápidamente, así que acepté cualquier trabajo para mantener a mi familia». La noticia se esparció por el piso ejecutivo como un incendio. En menos de 1 hora, todos los directores sabían lo ocurrido. Sergio Ortega, el director financiero, fue el primero en confrontar a Rodrigo sobre el trato dado a los empleados. «Rodrigo, ¿tienes idea de lo que acaba de pasar?», dijo Sergio, entrando a la oficina del CEO sin tocar la puerta.
Tenemos un especialista en comercio internacional trabajando en limpieza desde hace 2 años y ni siquiera lo sabías. ¿Cómo iba a saberlo? Él nunca dijo nada. Se defendió Rodrigo, pero su justificativo sonó débil hasta para él mismo. Intentó hablar contigo decenas de veces. Beatriz me contó que dejó su currículum aquí cada mes durante 1 año. Tú mandaste a tirar todo. Elena Villalobos, esposa de Rodrigo desde hace 22 años, eligió exactamente ese momento para hacer su visita semanal a la oficina. La señora de 67 años había presenciado parte de la discusión entre su marido y Mateo y quedó profundamente incómoda con lo que vio. «Rodrigo, ¿qué forma es esa de tratar a las personas?», preguntó Elena, con esa voz firme que él conocía bien y que siempre indicaba que estaba realmente molesta. «Elena, tú no entiendes de negocios», intentó Rodrigo, pero su esposa lo interrumpió. «No entiendo de negocios, pero entiendo de decencia. Ese muchacho te trató con respeto incluso después de que fuiste grosero con él, y por su cara parece que podría enseñarte mucho más de lo que imaginas». Elena había observado a Mateo desde que llegó a la oficina. Vio cómo saludaba educadamente a todos los empleados, cómo organizaba su trabajo con esmero y cómo respondía a las provocaciones de Rodrigo sin perder la compostura. Eso le recordaba a su propio padre, que siempre decía que el carácter de una persona se revelaba en la forma en que trataba a quien no podía ofrecerle nada a cambio. Mateo, mientras tanto, había vuelto a su trabajo normal, pero ahora otros empleados comenzaron a buscarlo discretamente. Jimena, la recepcionista, fue la primera. «Mateo, ¿es verdad que hablas chino?», preguntó ella en voz baja, cerca del elevador de servicio. «Mandarín, sí, y también inglés, francés, italiano, alemán y ruso», respondió él, sin parecer estar presumiendo. «¿Podrías ayudarme con algo? Mi hija está intentando comunicarse con un proveedor francés para su tienda, pero ellos solo hablan francés». Mateo sonrió y se ofreció a ayudar durante la hora del almuerzo. Pronto, la noticia se esparció entre los empleados de la planta baja y de los pisos administrativos. El joven que veían todos los días limpiando las oficinas era, en realidad, un profesional altamente calificado. Natalia Villalobos, hija de 19 años de Rodrigo, que estaba haciendo prácticas en la empresa durante las vacaciones de la universidad, comenzó a cuestionar las actitudes de su padre por primera vez en su vida. Ella había crecido admirando el éxito profesional de Rodrigo, pero nunca había prestado atención a cómo trataba a las personas. «Papá, ¿no crees que fuiste muy injusto con Mateo?», preguntó ella durante el almuerzo, cuando estaban solos en su oficina. «Natalia, todavía eres muy joven para entender cómo funciona el mundo de los negocios», respondió Rodrigo, intentando cerrar el tema. «No se trata de negocios, papá. Se trata de cómo tratar a las personas. Mateo podría haberte humillado frente a todos, pero no lo hizo. Él fue respetuoso a pesar de que fuiste horrible con él». Las palabras de su hija incomodaron a Rodrigo más de lo que quería admitir. Natalia siempre había sido la niña de sus ojos, y saber que ella estaba decepcionada con él removió profundamente sus sentimientos. A la semana siguiente, la empresa recibió una visita importante. Kenji Tanaka, un empresario japonés que representaba a una gran cadena de tiendas de electrónicos, vino a México para discutir una posible sociedad. Rodrigo había preparado una presentación elaborada y contratado a un intérprete por un costo altísimo. El día de la reunión, el intérprete no apareció. Después de 1 hora de espera y varios intentos de contacto, Rodrigo estaba desesperado. El cliente japonés mostraba impaciencia, y el negocio que podría salvar a la empresa de las dificultades financieras estaba amenazado. Fue cuando Mateo apareció en el vestíbulo para vaciar los botes de basura, como hacía todos los días a esa hora. Kenji lo vio y por cortesía saludó al empleado en japonés. Para sorpresa de todos, Mateo respondió fluidamente: «Konnichiwa, Tanaka-san. Goshurei arigatou gozaimasu», dijo Mateo haciendo una reverencia respetuosa. Kenji quedó impresionado y comenzó una conversación animada en japonés con Mateo. Rieron juntos y el empresario japonés parecía muy a gusto. Rodrigo observaba todo con la boca abierta,
sin entender una palabra. «Villalobos-san», dijo Kenji, volviéndose hacia Rodrigo. «Este es un empleado muy especial. Habla japonés mejor que muchos intérpretes que he contratado. Me gustaría que participara en nuestra reunión». Rodrigo no tuvo opción. Se tragó el orgullo y le pidió a Mateo que los acompañara a la sala de juntas. Durante toda la presentación, Mateo tradujo perfectamente e incluso hizo observaciones que le mostraron a Kenji que la empresa realmente entendía la cultura japonesa de negocios. «Tanaka-san se impresiona cuando una empresa mexicana demuestra tanto respeto por la cultura japonesa», tradujo Mateo. «Dice que esto es raro y muy valorado en Japón». El negocio se cerró ese mismo día, con condiciones aún mejores de lo que Rodrigo había esperado. Kenji insistió en conocer mejor al talentoso empleado y pidió la tarjeta de Mateo, quien tuvo que explicar, avergonzado, que trabajaba en limpieza. «¿Limpieza?», preguntó Kenji confundido. «Pero él conoce nuestra cultura, nuestros protocolos de negocios. ¿Cómo puede trabajar en limpieza?». Rodrigo tuvo que explicar la situación, exponiendo su propia incompetencia para reconocer talentos dentro de la misma empresa. Kenji negó con la cabeza, claramente decepcionado por la forma en que Rodrigo manejaba sus recursos humanos. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Esa noche Mateo llegó a su casa en la colonia Condesa, donde compartía un pequeño departamento con su madre, Mercedes Guerrero, de 72 años. La señora había llegado a México junto con su hijo, dejando atrás una vida cómoda en Venezuela. Aquí enfrentaban dificultades financieras constantes, pero nunca perdieron la dignidad. «¿Cómo fue el trabajo hoy, hijo mío?», preguntó Mercedes preparando la cena sencilla de arroz, frijoles y huevo estrellado. «Diferente, mamá, muy diferente», respondió Mateo contando los sucesos del día. Mercedes lo escuchó todo con atención. A pesar de la edad y las dificultades del nuevo idioma, había aprendido español rápidamente y entendía bien la situación de su hijo. «Sabes que tu padre estaría orgulloso de ver cómo mantienes la dignidad sin importar lo que te hagan», dijo ella, acariciando el rostro de su hijo con cariño. Mateo sonrió. Su padre había muerto 5 años antes, víctima de complicaciones de salud agravadas por la crisis en Venezuela. Fue esa pérdida la que motivó a Mateo y Mercedes a probar suerte en México. «Solo quiero que tengas cuidado, hijo mío. Ese jefe tuyo parece ser una persona difícil», dijo Mercedes, con la sabiduría de quien ha vivido mucho y visto de todo. «No te preocupes, mamá. He aprendido a lidiar con personas difíciles y además tal vez las cosas empiecen a cambiar». Al día siguiente, Rodrigo llegó más temprano a la oficina. Había pasado toda la noche pensando en los acontecimientos de los últimos días. El éxito de la reunión con el cliente japonés había salvado a la empresa, pero sabía que eso se debía mucho más a Mateo que a él mismo. Beatriz fue la primera persona con la que se encontró. «Beatriz, tráigame el expediente de los empleados. Quiero ver todos los datos sobre Mateo Guerrero», dijo Rodrigo, tratando de sonar casual. «Señor Rodrigo, el Mateo nunca llenó una ficha completa de empleado. Fue contratado por la empresa tercerizada de limpieza. Solo tenemos los datos básicos que ellos proporcionaron». «¿Cómo es posible? ¿Nadie verificó su historial?». «La empresa de limpieza hace esa verificación básica. Nosotros solo pagamos por sus servicios. Usted siempre dijo que no quería involucrarse con los detalles de los empleados tercerizados». Rodrigo se dio cuenta de que había creado un sistema donde él mismo se aislaba de conocer a las personas que trabajaban en su empresa. Durante años, había tratado a los empleados de limpieza como invisibles, sin nunca tomarse la molestia de conocerlos como personas. Mientras tanto, Mateo continuaba su trabajo normalmente. Pero ahora, otros empleados empezaron a buscarlo con más frecuencia. La empresa estaba pasando por dificultades con varios contratos internacionales debido a la barrera del idioma, e informalmente Mateo comenzó a ayudar. Valeria, del área de compras, estaba teniendo problemas para entender un contrato en italiano.
Mateo, ¿podrías echarle un vistazo a este documento? Estamos teniendo dificultades para entender algunas cláusulas. Claro, Valeria. Déjame ver. Mateo leyó el contrato rápidamente e identificó varios puntos que la empresa había interpretado incorrectamente. Uno de ellos podría haber costado miles de pesos en penalidades. Aquí, mira, explicó señalando un párrafo específico. Esta cláusula dice que si entregamos con más de 5 días de retraso, pueden cancelar el pedido y además cobrar una multa del 20% del valor total. Vaya, nosotros entendimos que solo podían cancelar el pedido. No sabíamos de la multa, exclamó Valeria. Y aquí, continuó Mateo, ofrecen un descuento del 15% si pagamos en 15 días, pero nuestro departamento financiero está programado para pagar en 30 días. Valeria llevó esa información a su supervisor, quien inmediatamente reconoció la importancia de lo que Mateo había descubierto. En pocas horas, la noticia llegó hasta la dirección. Sergio Ortega, el director financiero, buscó a Rodrigo nuevamente. Rodrigo, tenemos que hablar sobre el Mateo. Acaba de evitar que perdiéramos dinero en 2 contratos internacionales importantes. Valeria me contó que identificó problemas que nuestros abogados especializados no habían visto. ¿Qué estás sugiriendo, Sergio? Estoy sugiriendo que dejemos de desperdiciar un talento obvio. Este hombre podría revolucionar nuestra área internacional. Rodrigo sabía que Sergio tenía razón, pero su orgullo seguía siendo un obstáculo. Admitir que había desperdiciado 2 años ignorando a un empleado extremadamente calificado sería reconocer su propia incompetencia como gerente. Ese fin de semana, Elena invitó a Rodrigo a almorzar en el club campestre, como hacían desde hacía años. Pero esta vez, la conversación tomó un rumbo inesperado. Rodrigo, he estado observando cómo has actuado en los últimos años, y estoy preocupada, dijo Elena removiendo el café después del almuerzo. ¿Preocupada por qué? Por ti. Por en quién te has convertido. Cuando nos casamos eras ambicioso, pero también eras justo. Ahora tratas a las personas como si fueran objetos. Rodrigo se sintió incómodo. Elena rara vez hablaba de temas personales de forma tan directa. Estás exagerando, Elena. ¿Ah, sí? La semana pasada humillaste públicamente a un empleado que probablemente es más calificado que la mitad de tu dirección, y cuando te ayudó a cerrar un negocio importante, ni siquiera tuviste la decencia de agradecerle. ¿Cómo sabes eso? Natalia me lo contó, y ella está decepcionada contigo, Rodrigo. Nuestra hija está empezando a avergonzarse de su propio padre. Esa revelación golpeó a Rodrigo como un puñetazo en el estómago. Natalia siempre había sido su mayor admiradora y saber que estaba perdiendo el respeto de su hija era más doloroso que cualquier fracaso profesional. ¿Qué crees que debería hacer?, preguntó él por primera vez mostrando vulnerabilidad. Haz lo correcto. Reconoce el valor de las personas que trabajan para ti y, sobre todo, pide disculpas cuando te equivoques. El lunes siguiente, Rodrigo llegó a la oficina con una decisión tomada. Buscó a Mateo durante la hora del almuerzo y lo encontró en el comedor de los empleados, comiendo un sándwich sencillo que había traído de casa. «Mateo, ¿podemos hablar?», preguntó Rodrigo, sentándose en la mesa junto a él. Mateo dejó de comer y miró a su jefe con curiosidad. «Claro, señor Villalobos. Quiero ofrecerte un puesto en nuestra área internacional, coordinador de negocios externos, un salario acorde a tu preparación». Mateo masticó pensativamente antes de responder. «¿Puedo preguntar por qué?» «Porque te lo mereces. Y porque me equivoqué. Me equivoqué mucho. Señor Villalobos, agradezco la oferta, pero necesito algunas garantías». «¿Qué tipo de garantías?». «Primero, quiero seguir manteniendo una buena relación con el equipo de limpieza. Ellos me apoyaron cuando más lo necesitaba, y no voy a abandonarlos ahora». Rodrigo asintió. «Segundo, quiero autorización para crear un programa de capacitación para todos los empleados de la empresa. Creo que hay muchos talentos escondidos aquí». «Eso va a costar dinero», dijo Rodrigo instintivamente. «Va a costar mucho menos que contratar gente de fuera, y va a generar mucha más lealtad entre los empleados». Rodrigo pensó por unos minutos. La propuesta tenía sentido desde el punto de vista financiero y estratégico. «Tercero», continuó Mateo,
Quiero que la empresa tenga una política clara de respeto y dignidad para todos los empleados, sin importar el cargo. Estás prácticamente reescribiendo nuestra cultura organizacional, observó Rodrigo. Quizás sea exactamente lo que necesita. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para darle like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Rodrigo llevó la propuesta a la junta directiva esa misma tarde. Para su sorpresa, todos los directores apoyaron la idea. Sergio Ortega fue el más entusiasmado. Rodrigo, esto es exactamente lo que necesitamos. Nuestros empleados están desmotivados desde hace años. Un cambio como este puede revolucionar nuestra productividad. ¿Y los costos?, preguntó Rodrigo. Los costos serán mucho menores que las pérdidas que hemos tenido por errores de comunicación y contratos mal interpretados, respondió Sergio. Claudia Lozano, directora de Recursos Humanos, también apoyó la iniciativa. Rodrigo, yo he estado alertando sobre problemas de clima organizacional desde hace 2 años. Esta puede ser nuestra oportunidad de cambiarlo. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Mateo fue promovido oficialmente el viernes de esa misma semana, pero con una condición que él mismo impuso. Seguiría haciendo algunos trabajos de limpieza para mantener contacto con el equipo. La noticia de la promoción de Mateo se esparció rápidamente por la empresa. Las reacciones fueron variadas, pero la mayoría de los empleados se alegró con la novedad. Doña Beatriz fue una de las más entusiasmadas. Siempre supe que ese muchacho era especial, le dijo a Jimena, la recepcionista. La forma en que trataba a todos, siempre educado, siempre dispuesto a ayudar. Es cierto, y nunca se quejó de nada, incluso cuando el señor Rodrigo fue grosero con él, asintió Jimena. Sin embargo, no todos quedaron satisfechos. Algunos empleados más antiguos sintieron celos del rápido ascenso de Mateo. Alejandro Ortega, supervisor del área administrativa, fue uno de los más resistentes. ¿Cómo es posible que un tipo que estaba limpiando baños la semana pasada se convierta en coordinador internacional?, se quejó con sus compañeros. Quizás porque tiene la preparación para eso, respondió Valeria, a quien Mateo había ayudado con los contratos italianos. ¿Preparación? Cualquiera puede decir que tiene un título. Trabajo aquí desde hace 15 años y nunca me habían ascendido así. La resistencia de Sergio era comprensible, pero también revelaba un problema mayor en la empresa. Muchos empleados antiguos se sentían estancados y desmotivados. Mateo lo notó rápidamente e incluyó este tema en su programa de capacitación. En la primera reunión con su nuevo equipo, Mateo se presentó formalmente y explicó su visión para el área internacional. Primero, quiero que todos sepan que estoy aquí para trabajar en equipo. No me considero mejor que nadie, solo alguien con una experiencia específica que puede ayudar. Mateo, dijo Sofía, analista internacional desde hace 5 años. Todo el mundo conoce su historia. Es inspirador ver a alguien que nunca se rindió. Gracias, Sofía, pero quiero dejar claro que mi objetivo es potenciar el talento que ya existe aquí. Creo que todos ustedes tienen mucho que aportar. Mateo comenzó a implementar cambios gradualmente. Primero, reorganizó los procesos de análisis de contratos internacionales, creando listas de verificación detalladas en varios idiomas. Luego, estableció alianzas con universidades para ofrecer cursos de idiomas gratuitos a los empleados. Mercedes Guerrero estaba radiante con el cambio en la vida de su hijo. Finalmente, él podría usar su formación y experiencia profesionalmente, pero también se preocupaba por las responsabilidades que conllevaba el nuevo cargo. «Hijo, ¿estás seguro de que puedes manejar tanta presión?», le preguntó durante la cena. «Mamá, pasé 2 años siendo subestimado y humillado. Créeme, gestionar contratos internacionales va a ser mucho más fácil que eso. ¿Y el señor Rodrigo? ¿Crees que realmente cambió?». Mateo pensó antes de responder. «Creo que está intentando cambiar, y eso ya es un comienzo». De hecho, Rodrigo estaba haciendo un esfuerzo consciente por cambiar su forma de interactuar con los empleados. Empezó saludando a las personas por su nombre, preguntando por sus familias y mostrando interés genuino en sus opiniones.
Elena notó el cambio de inmediato. «Estás diferente», le dijo una noche, mientras veían televisión. «¿Diferente en qué?» «Más humano, como eras antes de que todo este éxito se te subiera a la cabeza». Mateo me hizo darme cuenta de algunas cosas sobre mí mismo. No fueron cosas agradables, pero fueron necesarias. Parece ser un joven muy sabio. Sí, y pensar que casi pierdo la oportunidad de conocerlo por mi prejuicio. Natalia también notó el cambio en su papá. Durante las prácticas, empezó a observar cómo interactuaba con los empleados y quedó impresionada con la diferencia. «Papá, estás siendo mucho más respetuoso con todos», le dijo durante un almuerzo. «¿Tú crees?» «Claro que sí. Y la gente lo ha notado. Ayer escuché a doña Beatriz diciendo que pareces otra persona». «¿Qué más dijo?» «Que parece que recuperaste la humanidad que habías perdido en los últimos años». La frase impactó profundamente a Rodrigo. No se daba cuenta de cómo su comportamiento se había deteriorado con el tiempo, transformándolo en alguien que él mismo no respetaría si solo fuera un empleado. 3 meses después del ascenso de Mateo, la empresa empezó a cosechar los frutos de los cambios implementados. Los contratos internacionales aumentaron un 40%, principalmente gracias a una mejor comunicación con los clientes extranjeros. El clima organizacional mejoró significativamente y la rotación de empleados disminuyó drásticamente. Mateo había creado un sistema donde los empleados podían sugerir mejoras e innovaciones, y muchas de las ideas implementadas provinieron del propio equipo. Sergio Ortega, que inicialmente se resistió a los cambios, terminó convirtiéndose en uno de los mayores colaboradores del programa. «Mateo, necesito disculparme», dijo Sergio durante una reunión. «Estaba celoso y no pude ver cuánto estabas ayudando a la empresa». «Sergio, no necesitas disculparte. Entiendo tu posición. Usted dedica su vida a esta empresa desde hace años y también merece reconocimiento. Gracias por entender y gracias por incluirme en el programa de capacitación. Estoy aprendiendo español y está siendo muy gratificante». Este tipo de interacción se volvió común en la empresa. Mateo había creado un ambiente donde las personas se sentían valoradas y motivadas a crecer profesionalmente. Elena, que había seguido de cerca los cambios en la empresa y en su esposo, decidió conocer mejor a Mateo. Le pidió a Rodrigo que los presentara formalmente durante una visita a la oficina. «Mateo, es un placer conocerlo oficialmente», dijo Elena, extendiendo la mano para saludarlo. «El placer es mío, doña Elena. El señor Rodrigo habla mucho de usted». «Espero que sean cosas buenas», bromeó ella. «Siempre. Él está muy orgulloso de la familia que construyó». Elena quedó impresionada con la educación y madurez de Mateo. Durante la conversación, notó que él no guardaba ningún rencor hacia Rodrigo, a pesar de todo lo que había pasado. «Mateo, ¿puedo hacerle una pregunta personal?», dijo Elena. «Claro. ¿Cómo es que no siente enojo después de todo lo que mi esposo le hizo pasar?». Mateo pensó un momento antes de responder. «Doña Elena, el enojo solo lastima a quien lo siente. Aprendí que guardar rencor es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera». «¡Qué sabiduría! ¿De dónde sacó eso?». «De mi mamá. Siempre me enseñó que la mejor venganza es el éxito y la felicidad». Elena salió de ese encuentro aún más impresionada con Mateo y orgullosa de los cambios que veía en su esposo. 6 meses después del ascenso, Mateo recibió una propuesta inesperada. Una empresa multinacional había oído hablar de su trabajo y le ofreció un puesto de director internacional con un salario 3 veces mayor. «Es una oportunidad increíble», dijo Mercedes cuando Mateo le contó sobre la oferta. «Tú te lo mereces, hijo mío». «Lo sé, mamá, pero no sé si es lo que quiero». «¿Por qué?». «Porque todavía tengo mucho trabajo que hacer aquí. Estamos en medio de un proceso de transformación y no quiero abandonarlo a medias». Mercedes sonrió. Reconocía en su hijo los mismos valores que su esposo le había enseñado: lealtad, compromiso y responsabilidad. «Entonces, ya sabes tu respuesta», dijo ella. Mateo decidió rechazar la oferta,
pero no sin antes hablar con Rodrigo al respecto. «¿Vas a rechazar una oportunidad así por qué?», preguntó Rodrigo, incrédulo. «Porque creo en lo que estamos construyendo aquí, y porque tengo un compromiso con usted y con el equipo. Mateo, no me debes nada. De hecho, soy yo quien te debe mucho a ti. No se trata de deber, se trata de creer en un proyecto y querer verlo funcionar». Rodrigo se emocionó con la lealtad de Mateo. En ese momento, se dio cuenta de que había encontrado no solo a un empleado excepcional, sino a un verdadero socio de negocios. En ese caso, tenemos que formalizar su nuevo puesto. ¿Qué tal vicepresidente de Operaciones Internacionales? Sería un honor, respondió Mateo. El ascenso de Mateo a vicepresidente se anunció en una reunión general con todos los empleados. El discurso que dio en esa ocasión se volvió legendario en la empresa. Cuando llegué a México, tenía dos opciones: victimizarme por las circunstancias o trabajar para superarlas. Elegí trabajar. Cuando fui humillado y faltado al respeto, tenía dos opciones: responder con enojo o responder con dignidad. Elegí la dignidad. Los empleados aplaudieron emocionados. Hoy, ustedes me dan la oportunidad de liderar, y prometo usar esta posición para crear oportunidades para todos ustedes, porque creo que cada persona en esta empresa tiene un potencial único que merece ser descubierto y desarrollado. Beatriz estaba entre los empleados con lágrimas en los ojos. Ella había sido testigo de todo el viaje de Mateo desde el primer día. Hoy aprendí que el verdadero éxito no se mide solo por lo que logramos alcanzar, sino por la cantidad de personas que ayudamos a crecer con nosotros. El programa de capacitación creado por Mateo se había convertido en un modelo para otras empresas. Empleados de varias áreas estaban aprendiendo nuevos idiomas, desarrollando habilidades técnicas y asumiendo responsabilidades mayores. Sofía, del área internacional, se había vuelto fluida en mandarín y ahora coordinaba todos los contratos con proveedores chinos. Alejandro Ortega había aprendido español y estaba liderando la expansión hacia mercados latinos. Hasta algunos empleados de limpieza se habían interesado por los cursos y estaban desarrollando habilidades administrativas. La transformación más notable fue la de Javier Guerrero, un empleado de limpieza que descubrió tener talento para la informática. Mateo lo animó a tomar un curso técnico y ahora Javier trabajaba medio tiempo en limpieza y medio tiempo como asistente de TI. «Mateo, ¿cómo lograste ver ese potencial en mí?», preguntó Javier durante una conversación. «Porque sé lo que es ser subestimado y sé que el talento no tiene dirección ni uniforme. La empresa se había convertido en un caso de éxito en gestión de personas. Universidades empezaron a estudiar el modelo implementado por Mateo y Rodrigo era invitado con frecuencia a charlas sobre liderazgo y transformación organizacional. En una de esas charlas, Rodrigo contó públicamente su historia con Mateo. «Yo estaba cegado por mi propio prejuicio», dijo ante una audiencia de empresarios. «Tenía en mi empresa a un profesional excepcional, pero solo pude verlo cuando él me obligó a abrir los ojos». «¿Cómo lo hizo?», preguntó alguien del público. «Mantuvo su dignidad cuando yo intenté quitársela. Respondió con competencia cuando dudé de su capacidad y, sobre todo, me perdonó cuando yo no merecía perdón». La historia de Mateo y Rodrigo empezó a inspirar a otras empresas a revisar sus prácticas de recursos humanos. Muchas organizaciones descubrieron talentos escondidos entre sus propios empleados, especialmente entre inmigrantes y personas de comunidades menos privilegiadas. Elena se había convertido en una gran admiradora de Mateo y Mercedes. Las dos señoras desarrollaron una amistad cercana, y Elena visitaba a menudo a Mercedes en su casa sencilla en la colonia Condesa. «Mercedes, ¿cómo educaste a un hijo tan especial?», preguntó Elena durante una de esas visitas. «Con mucho amor y algunos principios simples», respondió Mercedes sirviendo café. «Siempre enseñé que la educación y el carácter son las únicas cosas que nadie puede quitarnos». ¿Y cómo mantuvieron la esperanza durante los momentos más difíciles? Porque creemos que las dificultades son temporales,
pero las lecciones que aprendemos con ellas son para toda la vida. Elena admiraba la sabiduría y serenidad de Mercedes. Aunque venía de una realidad social completamente diferente, las dos mujeres descubrieron que tenían mucho en común, especialmente el orgullo por sus hijos y la importancia que daban a los valores familiares. 2 años después de la transformación inicial, la empresa había triplicado sus ingresos internacionales y se había convertido en referente en su sector. Mateo había sido promovido a director ejecutivo, posición equivalente a la de Rodrigo, y los dos trabajaban como verdaderos socios. La alianza entre ellos era tan eficiente que la empresa atrajo la atención de inversionistas internacionales. Se presentó una oferta de compra muy ventajosa, pero tanto Rodrigo como Mateo coincidieron en que vender no era la mejor opción. «Construimos algo especial aquí», dijo Mateo durante una reunión de la directiva. «No es solo una empresa, es una comunidad». «Estoy totalmente de acuerdo», dijo Rodrigo. «El dinero es importante, pero lo que creamos aquí tiene un valor que va más allá de lo financiero». La decisión de no vender sorprendió a muchos en el mercado, pero reforzó el compromiso de la empresa con sus valores y con sus empleados. Natalia se había graduado en administración y eligió trabajar en la empresa de su papá, pero ahora, en lugar de ocupar un puesto solo por ser hija del dueño, comenzó como pasante y estaba trabajando para ganarse su lugar por mérito propio. «Papá, quiero que sepas que me enorgullezco mucho del hombre en el que te has convertido», dijo ella durante un almuerzo. «Gracias, Natalia, pero sabes que quien me enseñó a ser mejor fue Mateo». «No es verdad. Mateo solo te mostró quién eras realmente por dentro. El cambio vino de ti». Rodrigo sonrió. Su hija había crecido y se había convertido en una joven sabia y observadora. «Y yo me enorgullezco de la mujer en la que te estás convirtiendo», dijo él. «Estás construyendo tu propio camino y eso es admirable». El programa de responsabilidad social de la empresa, ideado por Mateo, se había expandido para ayudar a otros inmigrantes y refugiados. La empresa ofrecía cursos de español, capacitación profesional y oportunidades de trabajo para personas en situaciones similares a las que Mateo había enfrentado. «Esto es mucho más que una empresa», comentó Elena durante una visita a la oficina. «Crearon una escuela de vida». «Ese siempre fue el objetivo», respondió Mateo. «Mostrar que con oportunidad y respeto cualquier persona puede florecer». Mercedes Guerrero se había convertido en una figura querida entre los empleados. A sus 74 años, visitaba frecuentemente la empresa y era tratada como una abuela por todos. Su español había mejorado mucho y adoraba conversar con los empleados más jóvenes, siempre ofreciendo consejos sabios. «Doña Mercedes, usted es como una segunda madre para todos nosotros», dijo Jimena, la recepcionista. «Ustedes también son como hijos para mí», respondió Mercedes con una sonrisa. «Ver cómo han crecido y se han desarrollado me llena de alegría». La historia de Mateo se había vuelto legendaria en la región. Otros empresarios comenzaron a visitar la empresa para entender cómo había sido posible una transformación tan radical. Mateo siempre recibía esas visitas con humildad y compartía sus experiencias generosamente. «La clave no es descubrir talentos ocultos», explicaba a los visitantes. «La clave es crear un ambiente donde los talentos se sientan seguros para revelarse». Una de las visitas más destacadas fue la de un grupo de estudiantes universitarios que quería entender el modelo de gestión de la empresa. «Profesor Mateo», dijo una de las estudiantes, «¿cuál fue el momento más difícil de toda esta jornada?» Mateo pensó por un momento. «El momento más difícil fue mantener la esperanza cuando parecía que nunca sería reconocido por mi valor. Pero aprendí que el reconocimiento de los demás es importante, pero el autorreconocimiento es fundamental». «¿Y el momento más gratificante?» «Cuando me di cuenta de que mi experiencia podía ayudar a otras personas a no pasar por lo que yo pasé». Transformar el sufrimiento en oportunidad para otros es lo que da sentido a todo. La empresa se había convertido en un modelo no solo de éxito financiero, sino de transformación humana. Empleados que antes se sentían invisibles,
ahora eran protagonistas de sus propias historias de éxito. Sergio Ortega, el director financiero, se había jubilado y su puesto fue asumido por Sofía, la exanalista internacional que se había desarrollado tremendamente bajo la mentoría de Mateo. Era el primer cargo de dirección ocupado por una mujer en la empresa y ella estaba determinada a seguir promoviendo inclusión y diversidad. «Ya, Mateo, nunca olvidaré que creíste en mí cuando yo misma dudaba de mis capacidades», dijo Sofía durante su primera reunión como directora. «Sofía, solo vi lo que siempre estuvo ahí. Tú hiciste el trabajo difícil de desarrollarte y crecer». La filosofía de Mateo se había extendido por toda la organización. Cada gerente y supervisor había aprendido a ver el potencial en las personas, en lugar de limitarse a lo que era obvio en la superficie. Alejandro Ortega se había convertido en responsable de la expansión de la empresa hacia América Latina, utilizando el español que había aprendido en el programa de capacitación. Su transformación de empleado reacio a colaborador entusiasmado inspiraba a otros que tenían dificultad para aceptar cambios. «Mateo me enseñó que la edad no es un obstáculo para aprender cosas nuevas», decía Alejandro a los empleados más jóvenes. «A los 48 años descubrí que aún puedo sorprenderme con mis propias capacidades». La empresa se había convertido en un referente no solo en México, sino en toda América Latina. Delegaciones de otros países visitaban regularmente para entender el modelo de gestión implementado. Uno de los visitantes más importantes fue el embajador de Japón en México, que vino acompañado de una comitiva de empresarios japoneses interesados en alianzas. «Tanaka-san habló muy bien de esta empresa», dijo el embajador a Rodrigo y Mateo. «Él dice que ustedes comprenden verdaderamente la filosofía japonesa de valorar el potencial humano». «Aprendimos que el respeto por las personas es universal», respondió Mateo. «No importa la cultura, todos merecen dignidad y oportunidad». La visita resultó en varios contratos importantes y en el establecimiento de un programa de intercambio cultural entre empleados mexicanos y japoneses. Elena había asumido un papel activo en la empresa, coordinando el programa de responsabilidad social. A los 69 años, había encontrado un nuevo propósito en la vida, trabajando directamente con inmigrantes y refugiados. «Rodrigo, nunca me había sentido tan útil y realizada», le dijo a su esposo. «Trabajar con estas personas me hizo darme cuenta de cuánto tenemos que agradecer. Siempre fuiste especial, Elena. Ahora solo estás mostrándoselo al mundo». «No, Rodrigo. Yo aprendí a ser especial observando cómo Mateo transformó humillación en oportunidad. Él me enseñó que podemos elegir ser víctimas o ser héroes de nuestra propia historia». La pareja se había reconectado de una forma que no sucedía desde hacía años. La transformación de Rodrigo había salvado no solo su empresa, sino también su matrimonio y su relación con su hija. Natalia se había casado con un joven ingeniero que también trabajaba en la empresa. La boda fue una celebración de toda la comunidad en la que la empresa se había convertido. Mateo fue invitado a ser padrino, un honor que lo emocionó profundamente. «Natalia, gracias por incluirme en este momento tan especial», dijo Mateo durante el discurso en la boda. «Mateo, tú eres parte de nuestra familia. Fuiste tú quien trajo a mi padre de vuelta a nosotros. Tu padre nunca se fue, solo estaba perdido y necesitaba a alguien que le mostrara el camino de regreso». Mercedes Guerrero estaba radiante en la boda. Ver a su hijo siendo tratado como miembro de la familia que antes lo había rechazado era la realización de todos sus sueños de madre. «Hijo mío, tu padre estaría tan orgulloso», le dijo durante la fiesta. «Lo sé, mamá, y espero que tú también estés orgullosa. Orgullosa es poco. Eres la prueba de que la bondad siempre gana al final». La empresa había creado una fundación para educar y capacitar a inmigrantes y refugiados. Mateo era el presidente de la fundación, y Mercedes se había convertido en una figura materna para muchas de las familias atendidas. «Doña Mercedes nos enseña que la edad trae sabiduría, pero no quita la capacidad de soñar», dijo Fátima, una refugiada siria que estaba aprendiendo español en el programa. «Hija mía, nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo llegué aquí a los 70 años y descubrí una nueva vida». El impacto de la transformación de la empresa
se había extendido mucho más allá de los negocios. La comunidad local había sido transformada, con varios establecimientos contratando a inmigrantes y refugiados inspirados por el ejemplo de la empresa. Se produjo un documental sobre la historia de Mateo y Rodrigo, mostrando cómo el prejuicio puede transformarse en oportunidad a través del diálogo y el respeto mutuo. El documental ganó varios premios y fue utilizado en universidades como material didáctico sobre gestión de personas y responsabilidad social. Nunca imaginé que nuestra historia pudiera inspirar a tanta gente, dijo Rodrigo durante el estreno del documental. Las mejores historias son aquellas que muestran que el cambio es posible, respondió Mateo, y que el perdón tiene más poder que la venganza. 5 años después de la primera humillación en el pasillo de la empresa, Mateo se había convertido en socio minoritario de la organización. La decisión fue tomada por unanimidad por la junta directiva, reconociendo su contribución fundamental al éxito de la empresa. Mateo, transformaste esta empresa de adentro hacia afuera, dijo Rodrigo durante la ceremonia de firma del contrato. Es justo que seas nuestro socio oficialmente. Rodrigo, hace 5 años me lanzaste papeles arrugados al suelo. Hoy me haces tu socio. Eso demuestra que las personas pueden cambiar verdaderamente. Y demuestra que tenías razón cuando dijiste que la verdadera basura estaba en mis actitudes, no en los papeles. La ceremonia fue emotiva. Todos los empleados estaban presentes, desde los directores hasta el equipo de limpieza. Era la celebración de un viaje que había transformado no solo 2 vidas, sino toda una organización. Beatriz, ahora con 63 años y próxima a la jubilación, fue invitada a hablar durante la ceremonia. Vi esta historia desde el principio, dijo con lágrimas en los ojos. Vi a un joven ser humillado pero nunca perder la dignidad. Vi a un jefe arrogante transformarse en un verdadero líder y vi a una empresa convertirse en una familia. Sofía, ahora directora financiera, también dio un discurso. Mateo me enseñó que el liderazgo no se trata de poder, sino de servir. Él lidera sirviendo, y eso hace toda la diferencia. Javier Guerrero, el ex empleado de limpieza que ahora coordinaba toda el área de TI de la empresa, fue el último en hablar. Mateo, me mostraste que no importa dónde empezamos, sino dónde elegimos llegar. Gracias por creer en mí cuando yo no creía en mí mismo. El discurso de Mateo como nuevo socio fue simple, pero profundamente conmovedor. Cuando llegué a México, traje solo esperanza y determinación. Esta empresa me dio oportunidad y traté de retribuir creando oportunidades para otros. Hoy, como socio, mi compromiso es asegurar que esta empresa siga siendo un lugar donde los talentos puedan florecer, independientemente de dónde vengan o cómo lleguen hasta nosotros. Mercedes Guerrero estaba en la primera fila, irradiando orgullo. A sus 76 años se había convertido en la matriarca no oficial de la empresa, una figura respetada y amada por todos. Hijo mío, dijo después de la ceremonia, tu padre estaría explotando de orgullo si estuviera aquí. Él está aquí, mamá, en cada valor que me enseñó y que traté de transmitir. Elena se había convertido en una gran amiga de Mercedes, y las 2 señoras eran vistas a menudo caminando por los pasillos de la empresa, conversando en español y español, una mezcla que se había vuelto común en la organización multicultural en que la empresa se había convertido. Mercedes, criaste un hijo excepcional, dijo Elena. Elena, te casaste con un hombre que supo reconocer sus errores y cambiar. Eso también es excepcional. La empresa se había expandido a otros estados de México, siempre manteniendo la misma filosofía de valoración de las personas. Cada nueva sucursal implementaba el programa de capacitación desarrollado por Mateo, y los resultados eran consistentemente positivos. Universidades de varios países enviaban estudiantes a hacer pasantías en la empresa, queriendo entender en la práctica cómo funcionaba el modelo de gestión humanizada que se había vuelto famoso internacionalmente. Profesor Mateo, preguntó una estudiante francesa durante una pasantía, ¿cuál es el secreto para transformar una empresa tradicional en una organización humanizada? No hay secreto, respondió él.
Solo está la decisión consciente de tratar a cada persona como un ser humano completo, con sueños, miedos, talentos y potencial. El resto ocurre de manera natural. Rodrigo se había convertido en un conferencista solicitado sobre liderazgo transformacional. Su historia personal de cambio inspiraba a ejecutivos de todo el mundo. La lección más importante que aprendí, decía en sus charlas, es que el verdadero poder de un líder no está en la capacidad de humillar, sino en la capacidad de elevar. ¿Cómo manejaste la resistencia interna cuando empezaste a cambiar?, le preguntaban a menudo. Mostrando resultados. Cuando la gente vio que tratar a los empleados con respeto generaba mejores resultados financieros, la resistencia disminuyó de forma natural. La transformación de la empresa había inspirado una red de organizaciones similares. Se había formado un movimiento informal de empresas humanizadas, y a Mateo y Rodrigo se les consultaba con frecuencia sobre la implementación de prácticas similares. Natalia, ahora madre de 2 hijos pequeños, trabajaba medio tiempo en la empresa y se había especializado en gestión de proyectos sociales. Coordinaba alianzas con escuelas públicas, ofreciendo cursos de capacitación para jóvenes de comunidades marginadas. Papá, ver cómo nuestra empresa impacta positivamente la vida de las personas me hace entender por qué elegiste cambiar, dijo durante una comida familiar. Natalia, yo no elegí cambiar. Me vi forzado a cambiar por el ejemplo de dignidad de Mateo, pero fue lo mejor que me pasó. Y ahora estás transmitiendo eso hacia adelante. Los nietos crecerán viendo al abuelo como un líder que marca la diferencia en la vida de las personas. Rodrigo sonrió, pensando en cómo sus nietos crecerían en un mundo diferente al que él había conocido, un mundo donde valorar a las personas sería natural, no excepcional. Mateo había decidido escribir un libro sobre su experiencia, pero no como una autobiografía común. Quería crear una guía práctica para empresarios que quisieran implementar cambios similares en sus organizaciones. ¿Por qué no una autobiografía?, preguntó Mercedes durante una conversación sobre el proyecto. Porque mi historia solo tiene valor si puede ayudar a otras personas a crear sus propias historias de transformación, respondió Mateo. El libro titulado De la basura al éxito, cómo transformar la humillación en oportunidad, se convirtió en un bestseller y fue traducido a varios idiomas. Los derechos de autor se donaron íntegramente a la fundación de la empresa. En una de las últimas entrevistas sobre el libro, le preguntaron a Mateo cuál había sido el momento más significativo de todo su camino. El momento más significativo no fue cuando me convertí en socio ni cuando obtuve reconocimiento, dijo. Fue cuando me di cuenta de que Rodrigo había cambiado verdaderamente, no por interés, sino por convicción. En ese momento entendí que la transformación humana es posible, y eso da esperanza para toda la humanidad. La empresa se había convertido en un símbolo de que es posible conciliar el éxito financiero con la responsabilidad social y el respeto por las personas. Delegaciones de otros países la visitaban con regularidad, y la empresa se había vuelto parte del recorrido turístico de la Ciudad de México para ejecutivos internacionales. Mercedes Guerrero, a los 78 años, se había convertido en una de las personas más respetadas de la empresa. Su oficina, un pequeño despacho que Mateo había creado especialmente para ella, era visitada con frecuencia por empleados que buscaban consejos o simplemente querían hablar con alguien que los escuchara con paciencia y sabiduría. Doña Mercedes, ¿cómo logra usted siempre ver el lado bueno de las personas?, preguntó un empleado joven que estaba pasando por dificultades personales. Hijo mío, cuando vives lo suficiente, aprendes que todo el mundo tiene luz y sombra. Yo elijo enfocarme en la luz, porque es ella la que ayuda a las personas a crecer. La historia de Mateo y Rodrigo se había vuelto legendaria no solo en México, sino internacionalmente. Harvard Business School creó un caso de estudio basado en la transformación de la empresa, y estudiantes de MBA alrededor del mundo analizaban cómo el prejuicio puede transformarse en oportunidad a través del liderazgo consciente. Durante una visita a Harvard para presentar el caso,
Mateo fue cuestionado sobre qué consejo daría a los jóvenes ejecutivos. «Nunca subestimen a nadie», dijo él. «La persona que ignoran hoy puede ser exactamente quien necesiten mañana. Y más importante, traten a todas las personas con dignidad, no porque puedan serles útiles, sino porque la dignidad es un derecho humano básico». Rodrigo, que acompañó a Mateo en la presentación, complementó: «Y para ejecutivos más experimentados como yo era, mi consejo es: nunca es tarde para cambiar. Yo tenía 45 años cuando aprendí a ser una mejor persona. La transformación personal no tiene límite de edad». La presentación en Harvard fue grabada y se convirtió en una de las conferencias más vistas en la plataforma en línea de la universidad, inspirando a una nueva generación de líderes empresariales. De regreso a México, la empresa seguía creciendo e impactando positivamente a la comunidad. El programa de capacitación se había expandido para incluir no solo a empleados, sino también a familiares y miembros de la comunidad local. «Mateo», dijo Elena durante una reunión del consejo de la fundación, «¿te das cuenta de lo que hemos creado aquí? No es solo una empresa exitosa, es un movimiento de transformación social». «Elena, nosotros solo plantamos semillas. Las personas son las que hicieron que esas semillas crecieran y florecieran. Eres muy modesto, pero la verdad es que tu historia inspira a personas alrededor del mundo a creer que el cambio es posible». 10 años después de la primera humillación en el pasillo, Mateo y Rodrigo eran invitados a eventos internacionales como ejemplos de transformación personal y organizacional. Pero ellos siempre se aseguraban de incluir a otros empleados de la empresa en esas participaciones, mostrando que la transformación había sido colectiva, no individual. Sofía, ahora socia de la empresa y responsable de la expansión internacional, acompañaba frecuentemente a Mateo y Rodrigo en esos viajes. «Saben que son inspiración para mucha gente, ¿verdad?», dijo ella durante un viaje a un congreso en Barcelona. «Sofía, la verdadera inspiración son personas como tú que aprovecharon las oportunidades y se transformaron», respondió Mateo. «Es verdad», asintió Rodrigo. «Nosotros solo creamos el ambiente. Ustedes son los que hicieron que la magia sucediera». La empresa se había convertido en un caso de estudio no solo sobre gestión, sino sobre cómo pequeñas acciones pueden generar grandes transformaciones. La decisión de Rodrigo de tirar papeles arrugados a los pies de Mateo había desencadenado una serie de eventos que cambiaron cientos de vidas. Durante una entrevista para un documental sobre liderazgo, el entrevistador le preguntó a Rodrigo si se arrepentía de haber humillado a Mateo. «Me arrepiento profundamente de mi actitud», respondió él, «pero también reconozco que fue exactamente ese momento el que me obligó a confrontar en quién me había convertido. A veces necesitamos tocar fondo para entender que necesitamos cambiar». «¿Y tú, Mateo, te arrepientes de haber aceptado trabajar en condiciones tan difíciles?» «No», respondió Mateo sin dudar. «Cada dificultad que enfrenté me preparó para lo que vendría después. Si hubiera conseguido un empleo en mi área de inmediato, tal vez nunca habría desarrollado la empatía y la resiliencia que me permitieron ayudar a tantas personas». La empresa había implementado un programa de mentoría inversa, donde empleados más jóvenes mentorizaban a ejecutivos con más experiencia en tecnología y tendencias modernas, mientras que los ejecutivos mentorizaban a los más jóvenes en experiencia y liderazgo. Mateo había sido el ideador del programa, basado en la filosofía de que todos tienen algo que enseñar y algo que aprender. Javier Guerrero, el exempleado de limpieza que ahora era director de TI, se había convertido en mentor de varios ejecutivos que necesitaban actualizarse tecnológicamente. «Javier, cuando eras de la limpieza, ¿alguna vez imaginaste que estarías enseñando tecnología a directores?», preguntó una periodista durante un reportaje sobre el programa. «Nunca», rió Javier, «pero Mateo me enseñó que la vida está llena de sorpresas cuando estás abierto a crecer». Mercedes Guerrero se había convertido en una figura central no solo en la empresa, sino en la comunidad. A los 80 años, coordinaba un grupo de señoras voluntarias que ayudaban a inmigrantes y refugiados a adaptarse a México.
Su español se había perfeccionado tanto que frecuentemente servía como traductora informal para familias que hablaban español. «Doña Mercedes, ¿usted nunca se cansa de ayudar a las personas?», preguntó una voluntaria más joven. «Hija mía, cuando ayudas a alguien, te ayudas a ti también. Cada persona que logra reiniciar su vida me da esperanza en la humanidad». Elena y Mercedes se habían vuelto inseparables. Las dos señoras trabajaban juntas en la fundación y habían desarrollado una amistad profunda que trascendía diferencias de clase social y nacionalidad. «Mercedes, tú me enseñaste que la sabiduría no viene de los libros, sino de la vida», dijo Elena durante un té por la tarde que tomaban semanalmente. «Y tú me enseñaste que la amabilidad y la generosidad no dependen de cuánto dinero tienes, sino de cuánto amor llevas en el corazón». La empresa había creado un centro de innovación social, donde los empleados podían desarrollar proyectos orientados al impacto social. Muchas de las ideas implementadas provenían de ese centro, que se convirtió en un laboratorio de soluciones creativas para problemas comunitarios. Natalia había desarrollado una aplicación que conectaba a inmigrantes con oportunidades de trabajo y capacitación. La app se había vuelto popular en varias ciudades mexicanas y estaba siendo adaptada para otros países de América Latina. «Hija, verte usar tu formación para ayudar a las personas me llena de orgullo», dijo Rodrigo durante el lanzamiento oficial de la aplicación. «Papá, aprendí contigo y con Mateo que el verdadero éxito es cuando tu trabajo mejora la vida de otras personas». La aplicación de Natalia había llamado la atención de organizaciones internacionales y la estaban invitando a presentarla en conferencias sobre innovación social alrededor del mundo. Mateo continuaba viviendo con Mercedes en el mismo departamento sencillo en la colonia Condesa, aunque podía mudarse a un lugar más lujoso. Habían remodelado el departamento y lo habían hecho más cómodo, pero la esencia seguía siendo la misma. «Hijo, ¿no quieres una casa más grande?», preguntaba Mercedes ocasionalmente. «Mamá, la casa no se trata de tamaño, se trata de amor, y aquí hay amor suficiente para una mansión». El departamento se había convertido en un punto de encuentro informal para empleados de la empresa, especialmente los domingos, cuando Mercedes cocinaba platos venezolanos para quien quisiera venir. Estas reuniones se habían vuelto legendarias, mezclando empleados de todos los niveles jerárquicos en un ambiente familiar y acogedor. Rodrigo y Elena participaban frecuentemente en estos encuentros dominicales, algo que hubiera sido impensable años antes. «Mercedes, tu arepa es mejor que cualquier comida de restaurante fancy», decía Elena, provocando risas de todos. «Elena, el condimento especial es el cariño. La comida hecha con amor siempre sabe más rica». La transformación personal de Rodrigo se había reflejado en todos los aspectos de su vida. Su relación con Elena se había renovado. Su vínculo con Natalia estaba más cercano que nunca y había desarrollado un círculo de amistades verdaderas entre los empleados de la empresa. «Rodrigo», dijo Sergio Ortega durante una conversación informal, «usted parece 10 años más joven. Es porque me liberé del peso de cargar prejuicios y arrogancia. Es impresionante cómo eso cansa a uno sin que uno se dé cuenta». La empresa había establecido alianzas con universidades para ofrecer becas de estudio para hijos de empleados y miembros de la comunidad. Mateo coordinaba personalmente el programa de becas, siempre enfatizando que la educación era la clave para romper ciclos de dificultades. «La educación me trajo hasta aquí», les decía a los beneficiarios de las becas. «Ahora es responsabilidad de ustedes usar esta oportunidad para transformar sus propias vidas y ayudar a otros a hacer lo mismo». Muchos de los jóvenes beneficiados por el programa de becas regresaban a la empresa como pasantes y empleados, creando un ciclo virtuoso de oportunidades y desarrollo. La historia de Mateo y Rodrigo había inspirado la creación de una red nacional de empresas comprometidas con prácticas humanizadas de gestión. La red, llamada Empresas que Transforman, reunía organizaciones de diversos sectores que implementaban filosofías similares. Durante el primer encuentro nacional de la red, Mateo fue invitado a dar el discurso de apertura. «Empresarios, tienen en sus manos el poder de transformar no solo sus empresas, sino la sociedad entera»,
dijo ante un auditorio de más de 500 ejecutivos. Cada empleado que tratan con dignidad multiplica esa dignidad en sus familias y comunidades. El impacto del discurso fue tan grande que varias empresas salieron del evento e implementaron cambios inmediatos en sus prácticas de gestión. Rodrigo también fue invitado a hablar en el evento, compartiendo su perspectiva sobre la transformación personal. «Estaba matando mi propia empresa con arrogancia y prejuicio», dijo él. «Mateo me salvó de mí mismo, y al hacerlo salvó nuestra empresa y cientos de empleos». El evento generó una declaración de principios para empresas humanizadas, documento que fue firmado por todas las organizaciones participantes y se convirtió en referencia para el sector empresarial mexicano. 10 años después del inicio de la transformación, la empresa celebraba su mejor fase histórica, no solo en términos financieros, sino principalmente en términos de impacto social y satisfacción de los empleados. La fiesta de celebración se realizó en la propia oficina, con la participación de todos los empleados, sus familias y miembros de la comunidad que habían sido impactados por los programas de la empresa. Mateo dio un discurso emotivo durante la fiesta. «Hace 10 años, yo era solo un joven inmigrante tratando de reconstruir su vida. Hoy, soy socio de una empresa que cambió mi vida y me permitió cambiar la vida de otras personas. Pero lo más importante no es lo que logré individualmente, es lo que logramos colectivamente». Rodrigo también dio un discurso dirigiéndose especialmente a Mateo. «Mateo, hace 10 años te tiré papeles arrugados al suelo. Hoy reconozco que la verdadera basura era mi actitud. Me enseñaste que el liderazgo verdadero se trata de elevar a las personas, no de rebajarlas. Mercedes Guerrero, ahora con 82 años, pero aún activa y lúcida, fue invitada a cerrar la celebración. Mis hijos», dijo ella refiriéndose a todos los presentes, «cuando llegamos a México solo teníamos esperanza. Hoy tenemos una familia de cientos de personas. Esto me enseña que el amor se multiplica cuando se comparte». La celebración duró hasta tarde, con música, baile y mucha emoción. Empleados de todas las edades y nacionalidades celebraban juntos en una demostración viva de lo que la empresa se había convertido. Una comunidad unida por valores de respeto, dignidad y oportunidad. Esa noche, mientras ayudaban a organizar el espacio después de la fiesta, Mateo y Rodrigo tuvieron una conversación que resumió todo el camino que habían recorrido juntos. «Mateo, ¿puedes creer hasta dónde hemos llegado?», preguntó Rodrigo. «Lo creo porque siempre supe que era posible. Lo que me sorprende es la velocidad con la que las cosas cambiaron cuando decidiste cambiar de verdad. ¿Y puedes perdonarme completamente por lo que hice?». «Rodrigo, te perdoné el mismo día. Guardar rencor solo lastima a quien lo siente. Preferí usar mi energía para construir algo positivo. Eres un hombre mejor de lo que jamás imaginé que existiera». «No, Rodrigo. Solo soy un hombre que decidió no dejar que las circunstancias definieran mi carácter. Y tú hiciste la misma elección cuando decidiste cambiar». Los dos hombres se abrazaron, sellando una amistad que había nacido de la adversidad y florecido a través del respeto mutuo y la transformación personal. Cuando finalmente salieron de la oficina aquella noche, ambos miraron hacia atrás y vieron mucho más que un edificio comercial. Vieron el símbolo de una transformación que había comenzado con un momento de humillación y se había convertido en una historia de redención, crecimiento y esperanza. La historia de Mateo Guerrero y Rodrigo Villalobos se volvió legendaria, pero su importancia no estaba en lo que había sucedido, sino en lo que seguía sucediendo. Cada día, en cada interacción respetuosa, en cada oportunidad creada, en cada vida transformada, la historia seguía escribiéndose. Y así, lo que comenzó como un momento de falta de respeto y prejuicio, se transformó en una lección duradera sobre el poder de la dignidad humana, el perdón y la capacidad infinita que todos tenemos de crecer y convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Fin de la historia. ¿Qué te pareció esta historia de transformación y superación? ¿Lograste identificarte con alguno de los personajes? Deja en los comentarios qué momento te emocionó más y si crees que las personas realmente pueden cambiar como cambió Rodrigo.
Tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta. Gracias por tu compañía.